Buenas noches. Yo creo que vamos a empezar nomás ya. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Suele demorarse el otro estudiante y a veces no suele eh, asistir, ¿no? Entonces vamos a empezar. Bien, voy a compartir lo que vamos a ver ahora. Voy a presentar bueno, toda la pantalla. Bien, entonces vamos a continuar con algunos modelos lineales. Esta vez vamos a ver lo que son ecuaciones en diferencias lineal. Eh, es importante ver esto que son ecuaciones en diferencias. Bueno, lo que más se utiliza, ¿no? En lineal, porque tiene una vasta aplicación en finanzas. Vamos a ver algo de aplicaciones al final. Y bien, vamos a ver primero de qué se trata o a qué se refiere las ecuaciones en diferencias lineales. Vamos a empezar con una ecuación en diferencias bastante sencilla, ¿no? Aquí vamos a definir una variable y sub t. Entonces, teniendo esta variable y sub t, una ecuación en diferencias lineal de primer orden es esta expresión. Aquí podemos ver cómo y sub t es igual a un coeficiente por y sub t menos 1. En este caso, t es el tiempo discreto, no es el tiempo continuo, ¿no? En, y bueno, hay dos tipos de tiempo, al igual que las variables aleatorias. En general las variables, ¿no? Hay variables aleatorias, perdón, hay variables discretas y continuas. Una variable continua es una variable que tiene infinitos valores en un intervalo, ¿no? Una discreta es una variable que tiene valores enumerables. Bueno, entonces en este caso el tiempo es de ese tipo, es una variable discreta. Esto es aplicable, por ejemplo, a años. Sí, tenemos, cuando hablamos de años, hablamos, digamos, del año 2000, 2001, 2002, entonces esos años se pueden enumerar. Después del 2000, el siguiente año es el 2001. No hay otro año, por así decirlo, entre el 2000 y el 2001, o entre el 2001 y el 2002, ¿no? De esa forma, el tiempo en realidad es una variable continua, ¿sí? Todo el transcurrir del tiempo es continuo. Se puede, bueno, no sé si se podría decir que se puede atrapar un momento, ¿no? De hecho, creo que no. Pero un, un punto en el ahora es, no se puede atrapar, ¿no? Siempre está pasando el tiempo, pero es ese punto infinitesimal que podemos pensarlo. Y bueno, entonces el tiempo varía de forma continua en realidad. Pero si bien hay modelos con tiempo continuo, también hay modelos con tiempo discreto. Ambos son bastante prácticos dependiendo de varios objetivos, pero en este caso lo que vamos a ver es el tiempo discreto, ¿sí? Que puede ser, como decía, atribuible a años, meses, semanas, días, horas también. Las horas están igualmente espaciadas, entonces la hora 7 es anterior a la hora 8, es posterior a la hora 6 y así. Entonces podemos trabajar con el tiempo de esa forma, como si fuera una variable discreta. Y es lo que vamos a hacer ahora.
Entonces, como sabemos, hay muchos flujos financieros que se mueven de acuerdo a esta dinámica temporal, ¿no? Aquí tenemos cómo un valor y sub t puede ser un monto de dinero, es igual a una fracción de y sub t menos 1, es decir, del valor anterior. En este caso, phi, por ejemplo, se puede aplicar en un contexto de tasa de interés, ¿sí? Y sub t puede ser el valor presente y sub t menos 1 el valor anterior. Bueno, y sub t puede ser un valor futuro, ¿no? En el tiempo t. Y sub t menos 1 un valor anterior. Veamos, ¿en qué consiste expresar una solución de ecuaciones en diferencias? La solución de una ecuación en diferencias es expresar la variable y sub t en función del tiempo. En esta ecuación, la y sub t no está en función del tiempo, está en función de y sub t menos 1, ¿no? Tenemos entonces que y sub t es igual a phi por y sub t menos 1. Entonces, ¿cómo resolvemos una ecuación en diferencias? Resolver una ecuación en diferencias entonces significa expresar la variable y sub t, es decir, la variable dependiente, en función del tiempo. Entonces vamos a hacer una resolución recursiva. Esta sería la solución. Pero vamos a ver cómo llegamos a esa solución. Entonces para ello vamos a usar el Scientific Workplace. El modelo que estamos viendo es este, ¿no? Y sub t igual a phi por y sub t menos 1. Entonces, esta es una ecuación en diferencias de primer orden, donde un valor en el tiempo t está en función de el valor de la misma variable, pero en el tiempo t menos 1. Si esto es verdad, entonces es también verdad lo siguiente, ¿no? Y sub t menos 1 es igual a phi por y sub t menos 2. Entonces, vamos a reemplazar en esta primera ecuación, vamos a reemplazar esta aquí, ¿no? En este término, o vamos a reemplazar esta expresión. Entonces tendríamos lo siguiente, que y sub t es igual a phi por y sub t menos 1, pero y sub t menos 1 es, como podemos ver aquí, phi por y sub t menos 2. Y esto es igual a phi cuadrado por y sub t menos 2. Luego, si esto es verdad, también es verdad y sub t menos 2 igual a phi por y sub t menos 3, ¿no? Y aquí en y sub t menos 2 podemos reemplazar esta expresión, phi por y sub t menos 3. Entonces, vamos a hacer ese reemplazo aquí. Y aquí en y sub t menos 2, reemplazo phi por y sub t menos 3. Esto va a ser igual a phi cuadrado por phi, sería phi al cubo. Y multiplicado por y sub t menos 3. Y así sucesivamente. Esta es la solución recursiva. Veamos que si realizo más reemplazos, vamos a tener expresiones parecidas, ¿no? Entonces puedo hacer los reemplazos hasta t. Es decir, en esta ecuación reemplazo en 3t y aquí en 3 también t. Ahora, t menos t aquí es 0. Y tendríamos esta expresión. Y es 0 se denomina un valor inicial, ¿sí? Entonces necesitamos un valor inicial, un valor
del principio, ¿no? Este podría ser el valor en el tiempo cero. Es cuando empezaría todo, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, esta sería la solución. Aquí vemos que está expresado en función de t, ¿no? En función del tiempo. Entonces, y sub t es igual a phi a la t por y sub 0. Esta ecuación nos puede hacer recuerdo a esta fórmula, ¿no? Del valor presente o del valor futuro. Y sub t sería el valor futuro en el tiempo t. A phi a la t lo podemos escribir como 1 más i, la tasa de interés, y aquí t, ¿no? Y este y sub 0 sería el valor presente. Entonces podemos ver aquí claramente cómo podemos aplicar esto en el campo de las finanzas. Bueno, en este caso phi es justamente 1 más i, ¿no? Tendríamos que phi es igual a 1 más i para esta aplicación, ¿no? Entonces esta es la solución que se muestra aquí. Hemos obtenido, hemos logrado que y sub t esté en función del tiempo. Bueno, esa es la primera ecuación en diferencias que vamos a ver, que es bastante sencilla. Veamos ahora qué pasa si adicionamos una constante. En este caso, la ecuación en diferencias va a ser y sub t igual a c más phi por y sub t menos 1. Bueno, en este caso, ¿cómo se haría la solución? Hay varias formas de resolver esta ecuación en diferencias, de primer orden. Se denomina de primer orden porque tenemos una relación entre y sub t y y sub t menos 1, es decir, hay una relación de un tiempo con un tiempo anterior inmediato, ¿no? Justamente el anterior inmediato. Entonces, o también podemos decir que hay un rezago o un retardo en esta y sub t, es un retardo de orden 1. Y sub t menos 1, entonces es el rezago de orden 1. Esto también lo podemos resolver recursivamente. Veamos la resolución recursiva de este modelo. Bueno, para resolver este modelo sabemos que y sub t es igual a c más phi por y sub t menos 1. Luego también se cumple que es igual a c más phi y sub t menos 2 igual a c más phi y sub t menos 3, ¿no? Entonces, realizando bueno, el reemplazo, ¿no? Realizando el reemplazo recursivamente, tendríamos que aquí en y sub t menos 1 tendría que reemplazar este valor. Entonces esto es igual a c más phi, y en y sub t menos 1 reemplazo lo que es y sub t menos 1, que es c más phi y sub t menos 2, ¿no? Aquí puedo escribir entonces, multiplicando phi por todo lo que está entre paréntesis, puedo escribir c más phi por c, de ahí puedo factorizar c, ¿no? Y tendría 1 más phi. Y lo que me quedaría luego es phi cuadrado por y sub t menos 2. Esto es lo que obtendría. Ahora en y sub t menos 2 reemplazo eh, esta expresión, ¿no? Lo que es y sub t menos 2. Bien, entonces vamos a hacer ese reemplazo aquí. Entonces en y sub t menos 2 reemplazo esta expresión. Sería así, ¿no? Esto lo podemos escribir. Bueno, pondré aquí el igual para que no sea muy largo.
Entonces, aquí tendríamos phi cuadrado por c, ¿no? Eso, luego c puedo factorizar con este otro c, y tendríamos c por 1 más phi cuadrado, más, luego phi cuadrado multiplicamos por este phi, que sería phi al cubo, por y sub t menos 3. Bien, ahí tenemos la solución recursiva. Entonces, podemos proseguir y seguimos así sucesivamente hasta que 3 se convierta en t, ¿no? Si 3 se va a convertir, bueno, 3 va a ser 4, luego 5, luego 6 y así, y entonces podemos tomar un número genérico, digamos, en cualquier momento del tiempo que sea t. Entonces, si reemplazo aquí t y aquí también t, y aquí tendría que reemplazar t menos 1, ¿no? Eso significa que en general el modelo sería c por 1 más phi cuadrado más, y así sucesivamente hasta phi a la t menos 1 más, luego tendríamos, aquí reemplazo como habíamos dicho t. Esta parte es la solución que ya habíamos visto, ¿no? Y esto sería y sub 0. Entonces esta es la resolución por recursividad, ¿no? Por sucesivos reemplazos. En este caso nuevamente está en función del tiempo y sub t. Sin embargo, es una expresión muy larga, ¿no? Esta que está entre paréntesis se puede simplificar. Bueno, aquí está escrito con sumatoria. Sumatoria desde i igual a 0 hasta t menos 1 de phi a la i, ¿no? Entonces, phi a la i, phi a la 0 primero, va a ser 1, que se refiere a este 1. Luego, elevado a 1, vamos a tener phi. Luego, elevado al cuadrado, elevado al cubo y así sucesivamente hasta t menos 1, ¿no? Entonces, i va desde 0 hasta t menos 1. Es justamente esta expresión, esta suma, entre paréntesis. Vamos a ver que esta serie se puede escribir de una forma más sencilla. Bien, vamos a denominar a esta serie simplemente S. Esta sería la serie. Luego multiplicamos toda la serie por phi. S por phi. ¿Esto a qué es igual? Si multiplico phi a toda la ecuación, voy a tener algo parecido a esto, ¿no? Entonces, phi por 1 va a ser phi, phi por phi cuadrado, phi por phi cuadrado, vamos a tener phi al cubo. Y así sucesivamente hasta phi a la t, ¿no? Porque phi por phi t menos 1 me va a dar phi a la t. El siguiente paso es restar a esta expresión, restarle esta. Entonces, S, S menos phi S es igual a toda esta expresión menos esta, ¿no? Pero aquí tenemos términos iguales, ¿no? Phi se va a ir con phi cuadrado también con phi cuadrado, y así sucesivamente, phi t a la menos 1, perdón, phi a la t menos 1 se va a ir con el anterior de aquí, ¿no? Entonces me va a quedar 1 menos phi a la t. Bien, aquí es menos. ¿Y por qué todo esto estamos restando, no? Bien, entonces, de esta parte podemos despejar S. Si aquí factorizamos S, vamos a obtener que está multiplicado por 1 menos phi. Y 1 menos phi luego pasa al otro lado a dividir.
esta sería entonces la solución. Bueno, la expresión más sencilla, ¿no? De esta serie, no la solución de la ecuación en diferencia, sino una expresión más sencilla de lo que está aquí entre paréntesis, de esta serie finita. Entonces lo podemos reemplazar en esta ecuación. ¿Sí? Aquí, ¿no? Entonces tendríamos y sub t igual a... Ahora, lo que está entre paréntesis lo hemos definido como s, pero además s hemos visto que es igual a esta razón. Esta sería entonces la solución, pero no es una solución completa. ¿Qué pasa si phi vale 1? Si phi vale 1, entonces no está definida esta solución. En esta parte hemos obtenido la solución de antes, ¿no? Cuando no teníamos la constante. Ahora, cuando tenemos la constante, en la solución tenemos que la constante es igual, perdón, que la constante queda multiplicada por esta razón. Bueno, esta es una forma de solucionar. Hemos visto que recursivamente, ¿no? Luego hemos visto que esta serie se puede expresar de esta forma más sencilla. Y lo reemplazamos en vez de esta serie, ¿no? En vez, perdón. Bueno, en vez de esta expresión, hemos reemplazado esta otra. Esta es la solución entonces, y sub 0 nuevamente es el valor inicial, entonces en una aplicación en finanzas, y sub 0 puede ser el monto inicial, ¿no? O el valor presente. Bueno, sin embargo, hay otras formas de resolver esta ecuación en diferencias. Esta es una resolución donde se suman dos soluciones. La denominada solución particular y la denominada función complementaria. Sumando ambas funciones se obtiene la solución general del sistema. Perdón, no, solamente es una ecuación, ¿no? De la ecuación en diferencias. Volvamos antes a la ecuación en diferencias. No esta, ¿no? Esta es la que está sin constante. Veamos justamente esta. Esta sería la ecuación en diferencias. De primer orden con una constante. Una ecuación en diferencias lineal. Bueno, veamos qué es lo que obtenemos ante distintos valores de phi. Ya hemos visto que phi no puede ser 1 en esta ecuación, en esta solución, ¿no? No puede ser phi igual a 1 en esta solución porque eso haría indefinido este parámetro, esta constante, bueno, toda esta parte, ¿no? En realidad esta, ¿no? Entonces, phi tiene que ser distinto de 1. Bueno, lo que quería ilustrar es con varios phis diferentes, hacer el gráfico de esta ecuación en diferencias lineal. Esta es la ecuación. Bueno, esta es la ecuación. Su solución en función del tiempo es justamente esta, ¿no? Entonces, podríamos graficar para distintos valores de phi que son claves. Un momento. Bien, esos valores de phi pueden ser mayores a 1. 1 es el número crucial, ¿no? Porque si aquí es 1,
y esto es 1 también, vamos a tener indeterminado, ¿no? 0 sobre 0. Entonces, eh, vamos a, en cambio, graficarlo para un phi mayor a 1 o para un phi menor a 1 en valor absoluto, mayor a 1 en valor absoluto, y también en este caso sí se podría para menos 1, ¿no? Bueno, entonces voy a abrir el graph, que es una forma, bueno, es un programita bastante rápido para hacer gráficos. Vamos a darle valores arbitrarios a c y a phi y a y sub 0. Entonces vamos a insertar una función. Aquí tenemos y sub t, entonces, en función del tiempo. Entonces el eje de las abscisas va a ser el tiempo y el de las ordenadas y sub t. Lo que aquí tendríamos entonces es c, podríamos darle una constante, el valor a esta constante que podría ser, digamos, 4, ¿no? 4 por 1 menos phi a la t. Entonces, probemos con un phi en valor absoluto menor a 1 y positivo, ¿sí? Phi que sea 0.4. ¿Sí? Entonces tendríamos 1 menos phi a la t, ¿no? Entonces 0.4 va a estar elevado aquí a la x, ¿no? Porque se utiliza x para las abscisas. Y dividimos esto entre 1 menos phi, es decir, 1 menos 0.4, o sea, 0.6, ¿no? Esta sería esta parte donde c es 4. Luego sumamos más phi a la t, es decir, más 0.4, que es el phi que estamos utilizando, elevado a t, bueno, en este caso a x, ¿no? Porque así trabaja este programa, y multiplicado por y sub 0. Le daremos un valor de 1 a y sub 0. Bueno, en este caso no hay que multiplicar por nada, ¿no? Bien, este es el modelo con phi igual a 0,4. Esta es y sub t en función del tiempo. Entonces podemos ver cómo aquí varía la variable a medida que aumenta el tiempo, ¿no? Pero luego converge a un valor fijo. A largo plazo este valor va a seguir siendo ese mismo, va a seguir siendo fijo, ¿no? Bien, entonces esto nos muestra cómo esta variable en el tiempo, bueno, y sub 0 es el tiempo inicial. En este caso hemos puesto a y sub 0 como 1, ¿no? Entonces este sería el tiempo inicial, aunque esta parte es bastante, bueno, no es tan nominal, ¿sí? En y sub 0 se puede introducir otro valor. Como podemos ver, eh, incluso en tiempo cero, vemos que aumenta el valor de y sub t a medida que aumenta el tiempo, pero hasta cierto punto luego permanece estable. Esto en el lenguaje de procesos estocásticos se dice asintóticamente estacionario. Esta línea horizontal sería la parte estacionaria. Bueno, ahora,
También la denominan solución de equilibrio, o bueno, esta es sería que una variable ha variado hasta encontrar un equilibrio. Esto lo hemos hecho con phi igual a 0,4. ¿Qué pasa si en vez de positivo fuera negativo? En este caso, aquí sería más, ¿no? Aquí 1 menos 0,4, pero si 0,4 es negativo, esto va a ser más. Y aquí menos 0,4 a la x. Es decir, escribo menos 0,4 y eso elevo al tiempo. Bueno, no se puede obtener una visualización. Ujú. Bien, no se ha podido graficar esa función, ¿no? Con menos 0,4. Podemos probar con un valor mayor a 1. En vez de menos 0,4 podría ser 1,4. Y aquí entonces sería menos 1,4. Entonces phi podría ser 1,4, ¿no? Esta ecuación en diferencias se puede denominar explosiva. A medida que transcurre el tiempo, toma valores muy elevados, ¿no? Hacia el infinito. Entonces, si en valor absoluto es mayor a 1, entonces es explosiva. Me estoy refiriendo a este phi, ¿no? Si en valor absoluto es menor a 1, en ese caso se vuelve estacionaria, llega a un punto de equilibrio a largo plazo. Bien, entonces con 1 hemos visto que no está determinado. Pero ahora veamos cómo obtenemos esta solución de esta ecuación en diferencias. Bien, vamos a escribir nuevamente la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación en diferencias, cuya solución es esta. Pero esta solución la hemos obtenido recursivamente, ¿no? Primero, recursivamente hemos hecho los reemplazos. Luego, hemos expresado esta serie de forma más sencilla. Y hemos adicionado aquí, multiplicado por esta constante, ¿no? Bueno, pero ahora veamos la otra forma de hallar la solución. Esta es sumando dos funciones. Una que se denomina la solución particular. Esta solución particular, como podemos ver aquí, especialmente en este caso, como es horizontal, aquí y sub t sería igual a y sub t menos 1, ¿no? En esta parte no es necesariamente así. Pero aquí se ha llegado a un equilibrio. Entonces, una solución particular es cualquier solución de esta ecuación. Entonces, puedo empezar con algo sencillo. Perdón. Y utilizaré minúsculas. Y sub t puede ser una constante, ¿no? Esa podría ser la solución de esta ecuación en diferencias. Entonces, si y sub t es una constante para todo t,
La ecuación en diferencias sería la siguiente. Si y sub t es igual a k para todo t, entonces y sub t menos 1 va a ser k, ¿no? Y esta y sub t también va a ser k. Bueno, ahora, ¿cuál será la expresión de k, de esta constante? Aquí podemos ver claramente que k es igual a c sobre 1 menos phi. ¿Sí? Si resolvemos esta ecuación para k, despejamos k, entonces se obtiene c sobre 1 menos phi. Esta es la solución particular. Entonces, y sub t va a ser igual a c sobre 1 menos phi. Pero ¿a qué es igual c sobre 1 menos phi en nuestro ejemplo? C es 4, ¿no? Y 1 menos phi, phi es 0.4 en este primer ejemplo. Entonces, 1 menos 0.4 es 0.6 y c es 4, ¿no? Pero tenemos que, bueno, estamos buscando determinar este valor. Bien, entonces en el gráfico C es 4 y phi es 0.4. El resultado es 6.6667. Aquí podemos ver que el punto, no el punto, sino toda esta trayectoria, ¿no?, de equilibrio está alrededor de, es un poco más de 6, ¿no? Entonces podríamos ver que es 6.6667. Entonces ese es el equilibrio. Esta solución particular lo que nos ha dado es el equilibrio de esta variable que está en esa ecuación en diferencias, ¿no? Vamos a ocultar este. Bien, entonces puede ser varias cosas, ¿no? El ascenso de una empresa y luego ha entrado en un estado estacionario o estado estable. Bien, esta es entonces la denominada solución particular, pero no estamos resolviendo completamente esta ecuación en diferencias, ¿no? Entonces tenemos que hallar la función complementaria. Como habíamos dicho, la solución particular es cualquier solución de la ecuación en diferencias. Ahora, la función complementaria es la solución de la ecuación en diferencias homogénea. Esta es la ecuación en diferencias. Ahora, homogénea es cuando no está esta constante, ¿no? Pero de esta ya hemos hallado su resolución recursivamente. Hemos visto que la solución de esta ecuación en diferencias es justamente esta, ¿no? Phi a la t por y sub 0. Entonces, la solución es para, para esta ecuación en diferencias homogénea, ¿sí?, donde no tenemos la presencia de una constante. Entonces, la solución hemos visto que es phi a la t por y sub 0, ¿no? Como ya habíamos resuelto esto más antes, ¿no?, al principio. Entonces hemos visto ahí que su solución es phi a la t por y sub 0. Entonces esta es la función complementaria y esta otra es la solución particular. Sumando ambas obtenemos la solución general. Y entonces esta solución particular es c por 1 menos phi, ¿no?
Entonces la solución de la ecuación es igual a esta expresión, que es la solución particular, más esta otra que es la función complementaria. Bien, pero no se ve exactamente así, ¿no? Bien, ¿por qué no se ve así? Sí, esta es la solución que se halla recursivamente cuando se tiene además un tiempo de inicio, ¿no? Un valor inicial que es y sub 0. Este valor inicial es un valor fijo. Bien, esta es la ecuación en diferencias. Eh, tenemos el hecho de que una solución de la ecuación es, bueno, la solución particular es cualquier solución. Y entonces esta sería la solución particular, ¿no? Y bueno, esta forma de resolución eh, tiene una pequeña diferencia con esta, ¿no? Con la solución que hemos obtenido recursivamente. Vamos a ver otra forma de solucionar que sí es igual a esta. Entonces vamos a partir de, ¿dónde está? De esta ecuación, ¿no? Bien, esta es la ecuación en diferencias. Bien, una vez que tenemos esta que es la ecuación en diferencias, ¿en qué consiste la otra solución? Bueno, tenemos que expresar de esta forma. Sabemos que C sobre 1 menos phi es la solución particular. Aquí ya hemos hallado la solución particular, ¿no? Que es C sobre 1 menos phi. Entonces, para esta otra forma de solucionar, tenemos la solución particular, que es C sobre 1 menos phi. Bien, una vez que tenemos esta solución particular, ¿no? La solución particular es cualquier solución de la ecuación en diferencias. El siguiente paso es restar, es decir, de y sub t restar esa solución particular para hallar los valores fuera de equilibrio. Recordemos que c sobre 1 menos phi, aquí lo hemos calculado, es 6.667, es el valor de equilibrio. Aquí está, podemos evaluar esta función, por ejemplo, en 12. Vamos a evaluar la función en 12. Bueno, ahí en tiempo 12 tendría que ser 6 y algo más, ¿no? Sí, gráficamente podemos ver que es 6 y algo más, pero aquí f de x sale 613. Bien, está raro, ¿no? Gráficamente podemos ver que es 6 y un poco más de 6.5, es decir, ese valor que es el valor estacionario o el valor en equilibrio. Lo raro es que aquí en el gráfico f de x me sale 613, pero gráficamente podemos ver que
cuando el tiempo es 12, el valor en la función es 6 punto y algo, ¿no? Un poco más de 6.5. Tendría que ser ese valor. Bueno, entonces esto no lo tomamos en cuenta. Es este valor, ¿no? Este valor al que converge. Entonces, la desviación con respecto a ese valor al que converge es lo que vamos a obtener. Es una forma de deshacerse de esta parte del equilibrio. Vamos a encontrar una función homogénea. Entonces, y sub t menos este valor de equilibrio. ¿Esto a qué va a ser igual? Sabemos que y sub t es esta expresión, ¿no? Menos este valor del equilibrio. Bien. Ahora, podemos expresar esta segunda parte, el lado derecho, más bien dicho, de esta ecuación, de tal forma que se pueda ver como una ecuación homogénea. ¿Sí? Todo esto, aquí no lo puse así, ¿no? Pero lo vamos a darle otro nombre. ¿Sí? Toda esta expresión la denominaremos xt. Ahora, en este otro caso, fijémonos que puedo factorizar c y lo que obtendría es 1 menos 1 sobre 1 menos phi, más phi por y sub t menos 1. Bueno, ahora en esta parte tendríamos, para expresarlo como una homogénea, aquí tendríamos 1 menos phi sobre 1 menos phi, ¿no? Este 1 lo podemos escribir como 1 menos phi sobre 1 menos phi. Es decir, tendríamos 1 menos phi para que se tenga el mismo denominador, ¿no? Perdón, menos esta expresión. Entonces, como es el mismo denominador, y aquí vamos a tener 1 menos 1, vamos a obtener simplemente menos phi. Esto lo escribo aquí. Entonces, vamos a tener en el numerador menos phi y en el denominador 1 menos phi. Voy a escribir de la siguiente forma. Voy a escribir más antes menos phi y c voy a escribirlo aquí sobre 1 menos phi, ¿no? Sí, voy a reacomodar nada más. Ahora se ve claro que podemos factorizar phi, ¿no? Entonces factorizo phi y lo que voy a obtener es menos c por 1 menos phi y, y el sub t menos 1. Entonces escribo primero y sub t menos 1 menos este que es el valor en el equilibrio. Y esto no es más que el rezago de esta xt, ¿no? Xt es igual a y sub t menos c sobre 1 menos phi. Entonces eso es xt. Su rezago va a ser xt menos 1, perdón, xt menos 1. Como podemos ver, xt en este caso es igual a phi por xt menos 1. Esta ya es una homogénea, es esta primera, la que hemos resuelto recursivamente. De esta ya conocemos su solución, que es phi a la t por y sub 0, ¿no? Entonces, en este caso va a ser la solución. 1 menos phi a la t por y sub 0 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a la t por y sub 0 menos 1 menos phi a
de xt va a ser phi a la t por x sub 0. Pero xt conocemos que es esta expresión. Y luego escribimos aquí phi a la t. Y x sub 0 es otra expresión parecida a esta. Y claro, esto va a ser y sub 0. Y entonces esta es la solución que se expresa aquí, ¿no? Que se puede ver aquí. Entonces, ordenando los términos, despejando y sub t, se obtiene esta solución. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener y sub t. Esto, como se dice, pasa a sumar más esta expresión, ¿no? Bueno, lo demás es ya simplemente de ordenar. Aquí vamos a tener más phi t y sub 0. Vamos a obtener esa parte. Esta, ¿no? Phi a la t, ¿no? Creo que dije sub t. Phi a la t por y sub 0. Y esta otra, que es la parte que depende también, bueno, esta parte también depende de t, ¿no? Vamos a tener más phi a la t por y sub 0 menos phi a la t por c. De ahí factorizamos c y nos va a quedar 1 menos, por este menos, ¿no? 1 menos phi a la t sobre 1 menos phi. ¿Sí? Entonces llegamos a lo mismo. Bueno, entonces esta es la solución de la ecuación en diferencias lineal. En este caso, en este ejemplo, hemos visto que para un phi que es positivo y menor a 1, ocurre esta convergencia. Bueno, ¿por qué ocurre tal convergencia? Lo podemos ver aquí. A medida que t tiende a infinito, ¿sí? Aquí podemos ver que a medida que t tiende a infinito, el límite va a ser c sobre 1 menos phi, ¿no? Veamos eh, con la solución. Con esta, ¿no? Entonces el límite cuando t tiende a infinito va a ser este límite. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta parte? Phi es 0,4 para nuestro ejemplo, ¿no? 0,4 elevado a un número muy grande es prácticamente, es muy cercano a cero, ¿no? Es cada vez más pequeño, cada vez se acerca más a cero. Entonces se vuelve un valor despreciable, ¿no? En el límite es cero. 0 por y sub 0, entonces esto es 0. Igualmente aquí, 0,4 es 4 décimos, digamos, o 2 quintos elevado a infinito, ¿no? 2 a infinito y 10, y 5, perdón, elevado a infinito, ¿no? Entonces el denominador es mucho más grande. Entonces esto tiende a 0. En el límite es 0 y vamos a quedarnos con 1, ¿no? C por 1 es C sobre 1 menos phi. Ya hemos visto que C sobre 1 menos phi es este valor del equilibrio. Entonces, claramente este es el límite de esta función, ¿no? C sobre 1 menos
phi. Eso cuando t tiende a infinito, pero además si phi cumple esa condición, ¿no? Que es en valor absoluto menor a 1. Si es negativo, en realidad es oscilatoria la función, eh, pero converge. Si es positivo, vemos que converge. Si es negativo, pero menor a 1 en valor absoluto, también converge, pero es oscilatoria, ¿no? Aquí no sé por qué no salió el gráfico. Ahora, si es mayor a 1, aquí podemos ver que es explosiva. Si es mayor a 1 en valor absoluto. Si es mayor a 1 y positivo, si es mayor a 1 en valor absoluto, pero es positivo originalmente, entonces es de esta forma, ¿no? Si es menor a menos 1, entonces es oscilatoria, pero divergente. Luego, si es igual a menos 1, es oscilatoria, pero no diverge, no va hacia infinito y menos infinito, pero tampoco converge a un valor, ¿no? Va oscilando constantemente. Y, y si es igual a 1, bueno, si es igual a 1 en esta parte, tendríamos y sub t igual a c más y sub t menos 1, ¿no? Si este phi es igual a 1. Si es igual a 1, esta solución no está definida. Bien, un momento. No. Vamos a ver ese caso aquí. Si phi es igual a 1, la solución no está definida, entonces se prueba esta solución particular. La solución particular, esta vez que vamos a probar, va a ser k por t. Entonces, ¿qué pasa si en esta ecuación eh, perdón, esta es la ecuación en diferencias lineal de primer orden? En esta vamos a probar una solución particular. La solución particular es que y sub t es k por t, ¿no? Ya habíamos probado antes con una solución constante, pero en este caso vamos a probar con esta otra, k por t. Entonces reemplazamos, perdón, eh, esta es, ¿no? Reemplazamos en y sub t, k por t. Eso nos lleva aquí a que y sub t menos 1 sea k por t menos 1. Bueno, sin embargo, sabemos que phi es 1, ¿sí? Estamos haciendo esto para el caso de phi igual a 1. Esto nos lleva a que se cancele k por t con esta k por t, ¿no? Y vamos a tener 0 igual a c menos k, ¿no? Porque aquí vamos a multiplicar k por menos 1. C igual a menos k, lo que nos lleva a que c es igual a k. Bueno, entonces, en esta ecuación, o más bien dicho, estamos tratando de determinar el valor de k, ¿no? Entonces k es igual a c. Bueno, es igual, ¿no? Bien, entonces hemos determinado la solución particular. La solución particular de esta ecuación en diferencias, una solución particular es una constante c, la misma constante, esta misma constante c. Entonces, a esta vamos a sumarle, eh, bueno, hemos determinado k, que es c,
Entonces, la solución particular es C por T, ¿no? La función complementaria va a ser la solución de esta ecuación y sub t igual a y sub t menos 1. Entonces, la función complementaria es la solución de la ecuación homogénea. Entonces, esta sería la homogénea. Y sabemos que phi es 1. Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? De y sub t igual a y sub t menos 1. Si y sub t es igual a y sub t menos 1, entonces la solución va a ser una constante. Y sub t es una constante. Puede ser el valor inicial, ¿no? Le daremos el valor inicial. Entonces sumamos esta solución. Aquí kt, como hemos solucionado ya, k es igual a c, entonces esto es c por t. Y sumamos a esta otra. Lo que nos lleva a que y sub t es igual a y sub 0 más c t. En otras palabras, es lineal, una función lineal en el tiempo. Bien, entonces, esta es la solución para phi igual a 1. En este caso, el equilibrio sería móvil, ¿no? Esto claramente nos muestra que la solución es una recta, donde el intercepto es y sub 0 y la pendiente es c. Bien, entonces, esta es la solución de una ecuación en diferencias lineal, cuando phi es igual a 1. Bueno, veamos este otro caso. Si en vez de una constante se tiene una variable u sub t. Aquí podemos ver entonces y sub t igual a phi por y sub t menos 1 más u sub t. Veamos algunas aplicaciones. Aquí tenía un texto. Bueno, este sería útil para el anterior caso, ¿no? Para esta ecuación en diferencias, la que acabamos de ver. Esta es una aplicación en finanzas, ¿no? En valoración de rentas financieras. En este caso, si se considera un conjunto de aportaciones constantes A, ¿no? Aquí tenemos estas aportaciones constantes A en una cuenta remunerada a este tipo de interés, a I, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el valor final? Mediante esta ecuación en diferencias, S sub t más 1. Se puede escribir las ecuaciones en diferencias de esta otra forma también, ¿no? S sub t más 1 igual a 1 más I por S sub t más A. Esta es una aplicación en finanzas de esta ecuación, ¿no? Y sub t igual a C más phi y sub t menos 1. Aquí tenemos la constante C, aquí sería A, que serían las aportaciones constantes. Aquí el valor inicial, S sub 0 es 0, ¿no? Esto también se puede resolver recursivamente o de las otras formas que hemos visto. Entonces la solución es esta. Aquí tenemos un y sub 0, que en este caso es un s sub 0, que sería el valor inicial, ¿no? Y s sub t es el valor de la renta en el instante t. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos el valor de la renta en el instante t igual a las aportaciones constantes más esta phi sería 1 más el tipo de interés.
por, en este caso, el valor rezagado de un periodo. Esta dinámica es igual, ¿no? Esta es del tiempo t más 1 y esta del tiempo t, es decir, del tiempo anterior. Y en este otro caso, esta es del tiempo t y este es del tiempo t menos 1. Está en función de un tiempo atrás. Bien, entonces, de esta forma podemos aplicarlo en finanzas. Ahora tenemos esta otra. Aquí tenemos Q a la T. Estas aportaciones siguen una progresión geométrica de razón Q, ¿no? Y empieza con un aporte inicial A. Entonces, A por Q a la T es una función del tiempo. Esto generaliza estas funciones del tiempo. Aquí tenemos U sub T. ¿Sí? Entonces, este sería otro caso, otra aplicación, ¿no? S sub T más 1 igual a 1 más I por S sub T. Esta es la parte dinámica que aquí podemos ver. Y sub T igual a phi por Y sub T más 1, ¿no? Aquí phi sería 1 más I. Y adicionamos esta parte que depende del tiempo, que es otra variable. Aquí está más U sub T en forma más general. Aquí en una aplicación es A por Q a la T, donde los aportes siguen una progresión geométrica. Bueno, entonces de estas formas podemos aplicar en finanzas. Este texto los puedo pasar. Tenemos algunas otras aplicaciones más de ecuaciones en diferencias. Veamos algo interesante aquí. Esto se lo ha resuelto recursivamente, ya que aquí U sub t no está del todo explícito, ¿no? Es una función del tiempo discreto nada más. Entonces, esta sería la solución recursivamente, ¿sí? Tras reemplazos sucesivos, ¿no? Es decir, en y sub t menos 1 reemplazo y sub t menos 1, que es igual a phi por y sub t menos 2 más u sub t menos 1. Y se reemplaza sucesivamente. Sí, podemos ver que esta sumatoria es en efecto la resultante. Sí, vamos a hacer esta ecuación, ¿no? Pero vamos a... sería esta. En este caso, la C sería, esta constante solamente sería un caso particular, ¿no? Entonces tendríamos más U sub T. Y entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación en diferencias? Vamos a hacer la recursiva en posteriores módulos, cuando lleven procesos estocásticos en tiempo discreto, van a ver otra forma de solucionar. Bueno, entonces, la solución recursiva sería phi en y sub t menos 1 reemplazamos esta misma ecuación, pero en t menos 1, ¿no? Es decir, y sub t menos 1 va a ser igual a phi por y sub t menos 2 más u sub t menos 1. Y a esto le sumamos sub t, ¿no? Entonces, reordenando aquí, vamos a tener phi al cuadrado más phi u sub t menos 1. Bueno, esto lo vamos a escribir aquí al final. Ahora, en y sub t menos 2, nuevamente reemplazamos. Y tendríamos lo siguiente, ¿no?
y sub t menos 2 es igual a phi por y sub t menos 3, es decir, phi por y sub t menos 3 más u sub t menos 2. Y nuevamente reordenamos términos, multiplicamos y lo que vamos a obtener es lo siguiente, ¿no? Phi al cubo o más phi al cuadrado, u sub t menos 2. Bueno, esto lo escribiré al final. Entonces, se hace así sucesivamente la sustitución recursiva. Y si seguimos así, eh, vamos a obtener más expresiones parecidas. Entonces reemplazaremos aquí en 3t y esto va hasta t menos 1, ¿no? Tendríamos entonces aquí en vez de 3t, digamos, ¿no? Y aquí en vez de 3t, t menos t 0. En esta parte hemos llegado a lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Aquí todo esto va hasta phi a la t menos 1 por u t menos 1 sería u sub 1, ¿no? Hasta u sub 1. Entonces, esta parte es la que ya habíamos visto, pero esta otra la podemos expresar en sumatoria. En este caso, u varía desde 1 hasta t, pero también conviene escribirlo como que u es t menos el rezago, ¿no? Entonces aquí tendríamos t menos 0, t menos 1, t menos 2, hasta t menos 1. Es t menos 1 entre paréntesis, ¿no? Entonces esto va desde i igual a 0 hasta t menos 1, ¿sí? Aquí t está siendo de estado de 0, ¿no? Aquí de 1 y así, entonces va a ser t menos i, ¿no? Es decir, t menos i. Pero nos falta el coeficiente phi, aquí va a estar elevado a la i, ¿no? Entonces elevado a 0 vamos a tener 1, luego elevado a 1 vamos a tener phi, elevado a 2 es el cuadrado, ¿no? Y así hasta t menos 1. Y entonces, eso es lo que se ha escrito aquí. Ahora, la derivada parcial de y sub t con respecto a u sub t menos i, a cualquiera de estas u sub t, esa derivada es phi a la i. Entonces, en economía y en finanzas, esto es bastante importante. ¿Sí? Y el sub t podría ser un flujo, especialmente con variables monetarias. Por ejemplo, y sub t podría ser el, el dinero, es decir, el dinero en circulación en una economía, ¿no? Va a ser igual a phi por el dinero en circulación, el circulante, pero en el tiempo anterior, ¿no? En t menos 1. Más u sub t podría ser una función que podría agrupar muchas otras variables que podrían provocar un shock en la oferta monetaria. Entonces, esto estaría midiendo la derivada, ¿no? Esta derivada que acabamos de ver, la derivada parcial de y sub t con respecto a u sub t menos i. Eso va a ser igual a phi a la i, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si phi en valor absoluto es menor a 1? Entonces,
mientras más lejos esté el shock que podría dar ese movimiento de variables macroeconómicas, podría ser, ¿no? Variables macroeconómicas que afectan a la oferta monetaria. Entonces la oferta monetaria va a tener este cambio, pero podemos ver que mientras más cercano del tiempo es, por ejemplo, si fuera contemporáneo, entonces I sería cero, ¿no? Entonces sería la derivada parcial de Y sub t con respecto a U sub t. Ese sería la, el efecto contemporáneo. El efecto contemporáneo va a ser directamente phi. Va a ser 1, ¿no? Phi a la 0, 1. Eh, bueno, entonces se trata de la misma variable. ¿Sí? Si hay un shock, si hay un movimiento contemporáneo de 1 en la variable U sub t, entonces el cambio en Y sub t también va a ser 1. Entonces, bien podría tratarse de la misma variable, ¿no? Ahora, si el cambio es en el pasado reciente, un día atrás, puede ser, bueno, si son datos diarios, ¿no? Si son datos mensuales, digamos un mes atrás y así, dependiendo de la frecuencia del tiempo. En ese caso, phi a la i, eh, cuando u sub t, bueno, cuando i es 1, va a ser la derivada de y sub t con respecto a u sub t menos 1, con respecto al shock que se va a dar en el tiempo anterior, ¿no? Entonces eso va a ser igual a phi a la 1, es decir, phi. Entonces, si utilizamos el mismo phi del ejemplo, digamos 0,4, ese va a ser el cambio, 0,4, pero luego phi al cuadrado, es decir, de dos tiempos atrás, vamos a tener 0,16, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? A medida que más lejano esté el tiempo, entonces el efecto va a ser menor. Entonces el efecto de un shock lejano tiene poca repercusión en el presente, ¿no? Pero el efecto de un shock cercano tiene más repercusión. Entonces, esta es una herramienta interesante para medir los efectos que tendrían ciertos shocks en variables, en todo tipo de variables que varían en el tiempo, ¿no? Eh, Se podría aplicar también a retornos financieros, ¿sí? Para ver cuál es el efecto de un shock en un momento dado y cuánto tiempo dura ese shock. El efecto, ¿no? Cuánto tiempo dura el efecto de ese movimiento brusco, por ejemplo, una caída en la bolsa, ¿no? En realidad, el factor exógeno sería algo así como lo que se ha dado recientemente, eh, la, el anuncio de la pandemia, y eso ha sido un shock externo, ¿no? Entonces, si se pudiera cuantificar, se podría incorporar en U sub t como un shock y se podría encontrar los modelos, perdón, los coeficientes phi para ver cómo afecta en la economía o en algunas variables financieras particulares y cuánto tiempo va a durar ese shock, cuál va a ser la respuesta y cuánto tiempo va a durar. Pero bueno, eso van a ver esa aplicación más adelante, ¿no? En procesos estocásticos en tiempo discreto. Bien, vamos a pasar a ecuaciones en diferencias lineales de segundo orden. En este caso tenemos a y sub t como función de dos rezagos, ¿no? C más phi 1 y sub t menos 1 más phi 2 y sub t menos 2. Bien, en este caso hay varias formas de resolverlo.
aquí tenemos esta forma que es con la solución particular. La solución particular es, como hemos visto, probar una solución, ¿no? Puede ser una constante. Si probamos la solución de una constante, entonces reemplazamos en y sub t, en y sub t menos 1 y en y sub t menos 2 la constante k, despejamos k y obtenemos esta expresión. Entonces, este sería el valor de equilibrio para ciertos valores que cumplan φ1 y φ2, que vamos a ver enseguida. Bueno, para la función complementaria se busca la solución de esta ecuación homogénea. Esta es la ecuación homogénea, quitando la constante. Entonces se puede ensayar esta solución. A por lambda a la t. Bueno, en este caso, esto recuerda a esta solución. ¿Sí? A esta, ¿no? Phi a la t por y sub 0. Y sub 0 es una constante, en este caso es un valor inicial, ¿no? Un valor fijo, multiplicado por phi a la t. Entonces, este coeficiente elevado a la t, bueno, en este caso tenemos esta otra, ¿no? Sería lambda el coeficiente elevado a t. Y a haría el valor, el papel de y sub 0, pero no es necesariamente un valor inicial. Se lo tiene que determinar en este caso. Entonces vamos a ensayar esta solución. A por lambda a la t. Bien, en este caso reemplazamos en y sub t a por lambda a la t. Multiplicamos, bueno, va a ser igual a phi por 1, y sub t menos 1 es a por lambda a la t menos 1, ¿no? Si estamos diciendo que y sub t es a por lambda a la t, entonces y sub t menos 1 es igual a por lambda a la t menos 1. ¿Sí? Esta expresión. Más phi sub 2 por a lambda a la t menos 2. ¿No? Y sub t menos 2 va a ser a por lambda a la t menos 2. Entonces tenemos esta expresión. Podemos dividir toda la ecuación entre lambda sobre t menos 2. Entonces dividamos toda la ecuación entre lambda sobre t menos 2. Perdón, dividamos toda la ecuación entre lambda elevado a t menos 2. Y tenemos a en toda la ecuación, podemos dividir también por a, ¿no? Entre a. En sí, dividamos entre a por lambda a la t menos 2, ¿no? Entonces, claramente, esta parte se va, ¿no? A por lambda a la t menos 2. Aquí también se va a, nos va a quedar lambda, ¿no? Lambda a la t menos 1 entre lambda a la t menos 2. Entonces, nos queda lambda y aquí nos queda lambda al cuadrado. Obtenemos un polinomio. Ahora, la solución, la función complementaria, va a ser una combinación lineal de las raíces de este polinomio. Bueno, pero vamos a ver otra forma de resolver esta ecuación en diferencias lineal de segundo orden utilizando matrices. Si podemos transformar la ecuación de primer orden, la ecuación lineal en diferencias de primer orden, en una ecuación en diferencias matricial. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una ecuación en diferencias matricial. Podemos ver aquí, por inspección, que y sub t, el primer componente de este vector, es igual a, es esta, ¿no? La ecuación de segundo orden. ¿Sí? Multiplicando esta fila por esta columna, tendremos φ1 por y sub t menos 1 más φ2 por y sub t menos 2, ¿no? Eso es y sub t. Entonces, estamos obteniendo la primera ecuación nada más. La segunda ecuación es y sub t menos 1 es igual a, multiplicando por fila por columna, es igual a y sub t menos 1, ¿no?
es una tautología, una redundancia, ¿no? Sí, una redundancia. La segunda ecuación. Bien, entonces lo ordenamos de esta forma los valores, los coeficientes también, y obtenemos, bueno, vamos a nombrar a este vector xt. Entonces, si este es xt, este claramente es xt menos 1, ¿no? El vector xt menos 1. Y a esta matriz vamos a denominarla phi mayúscula. Esta es una ecuación en diferencias matricial. Vemos que sigue esta misma forma, ¿no? De esta, haciendo la sustitución recursiva, hemos llegado a esta solución. Entonces, aquí se ha logrado lo mismo, ¿no? Xt es igual a phi a la t por x sub 0, ¿no? Mediante sustitución recursiva. Entonces, esta es la solución de la ecuación en diferencias matricial. Ahora, para determinar las raíces, estas raíces, ¿no?, de este polinomio, procedemos de esta forma. Podemos hacer una descomposición de la matriz de coeficientes phi en sus vectores propios y valores propios. ¿Sí? Aquí V es la matriz de vectores propios, D es la matriz diagonal. Una matriz diagonal, en la diagonal principal están los valores propios. Entonces, definimos z sub t como V inversa xt. Entonces vamos a obtener este modelo, ¿no? Aquí es donde estamos definiendo, ¿no? Estamos premultiplicando por la inversa de V a xt. ¿Sí? Si premultiplico a xt por la inversa de V menos 1, perdón, la inversa de V, ¿no? Voy a tener V a la menos 1 xt, eso lo estoy escribiendo como z sub t. Esto sería z sub 0, ¿no? V a la menos 1 por x0. Sería z sub 0. Bueno, pero estamos multiplicando. ¿Sí? Vamos a hacerlo más bien paso a paso, ¿no? Tenemos la ecuación en diferencias matricial. Podemos partir directamente de esta, ¿no? De la solución. Entonces esto sería de esta forma, ¿no? Ahora se ha realizado esta descomposición. Ahora, aquí hay un hecho, un teorema. Sí, esto no lo menciono aquí, ¿no? Pero esto hemos visto cuando hemos visto álgebra lineal, que una matriz A, digamos, se puede descomponer de esta forma en valores y vectores propios. Y luego A elevado a n va a ser igual a esta expresión con d elevado a la n. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si multiplicamos A por A, ¿sí? Si multiplicamos A por A, vamos a tener esta expresión, ¿no? Esto que es A por A, ¿no? Pero esto es identidad, ¿no? Y aquí vamos a tener D cuadrado, ¿no? Y esto es
a cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, es por eso que estamos aplicando justamente este resultado. Y entonces se está aplicando eso aquí. Esto va a ser x sub 0. Ahora, esto es x sub t, ¿no? Multiplico toda la ecuación por v menos 1. Vamos a tener aquí v menos 1 a la menos 1. Aquí multiplico toda la ecuación por v menos 1. Premultiplico, ¿no? Entonces v menos 1 con esta v se anula y voy a obtener dt d a la t por v inversa x sub 0. Pero estamos nombrando a v inversa xt como z sub t. Esta va a ser d a la t y esta va a ser z sub 0. Entonces, esta es la otra solución. En D tenemos las matrices, perdón, en D tenemos, en la diagonal principal tenemos los valores propios. Estas son ya variables transformadas, vectores ya transformados, de esta forma, ¿no? Luego vamos a tener aquí, bueno, esto lo voy a usar, como dos ecuaciones independientes. Bueno, pero vamos a poder hallar en D los valores propios, ¿no? Podemos hacer un análisis más. La expresión de esos dos valores justamente para este modelo. El modelo no lo he escrito aquí, ¿no? Sí, no lo he escrito aquí. Las ecuaciones en diferencias de segundo orden, ¿no? Tendríamos y sub t igual a phi 1 y sub t menos 1 más phi sub 2 y sub t menos 2. Esta es la ecuación en diferencias lineal homogénea de segundo orden. Entonces expresemos esta matricialmente, ¿no? Bueno, eso lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, para expresarlo entonces tendríamos y sub t y sub t menos 1. Esto es igual a esta matriz phi 1, phi 2, 1 y 0, ¿no? Y sería igual a esta, ¿no? Menos 1 y menos 2. Bueno, entonces sería hallar, descomponer esta matriz. Vamos a hacerlo con las herramientas de Scientific Workplace. Vamos a matrices. Está aquí. Vamos a hallar tanto los autovalores como los autovectores. Bien, aquí tenemos entonces los autovectores, ¿no? Este es el primer autovector asociado a este autovalor. Y este es el segundo autovector, ¿no? Asociado a este autovalor. Como podemos ver para este modelo, esta expresión es la misma que esta, ¿no?
Entonces, este vector propio tiene como componentes al mismo autovalor. Entonces, esta matriz se puede escribir así. No podemos comprobarlo. Aquí tenemos la de autovectores, es decir, toda esta expresión y 1, ¿no? Y en esta otra parte es con positivo y aquí 1. Luego la matriz diagonal con estos autovalores, pero bueno, ya tenemos la expresión de esos autovalores, ¿no? Es un medio phi sub 1 menos un medio raíz de phi sub 1 cuadrado más 4 phi sub 2. Creo que sería más interesante aplicarlo con datos numéricos para obtener una expresión de la solución que no sea tan larga. Entonces podemos dar a phi 1 y phi 2 algunos valores. ¿Sí? Digamos phi 2 que sea negativo, menos 0,4, digamos, ¿no? Y phi 1 que sea 0,7. Entonces obtenemos ¿dónde están matrices? Los autovectores y autovalores. Bueno, en este caso tenemos raíces complejas. Bueno, vamos a ver otra forma, aunque no hay problema en trabajar así. Tendríamos esta expresión, ¿no? Esto sería igual a estos valores este el primer autovector y este el segundo autovector, ¿no? Y luego tendríamos los autovalores, pero lo que vamos a obtener es esta xt, esta expresión por x sub 0. Y luego de xt vamos a poder obtener la primera ecuación, ¿no? Pero en xt está y sub t, ¿no? Como primer componente. Entonces, la solución va a ser la primera fila de esta matriz por esta columna. Pero tenemos que mantener los lambdas elevados a t. Entonces, tendríamos simplemente, bueno, esto no es necesario. Estamos multiplicando v, que sería esta matriz de los vectores propios. Luego de la matriz de los valores propios que estarían en la diagonal principal serían estos, ¿no? Aquí 0 y aquí con negativo. Pero estos están elevados a t, ¿sí?
cada uno de estos valores propios. Y luego multiplicamos, vamos a elevarlo a la t, pero vamos a pegar antes aquí la inversa. Y esto vamos a elevarlo a la t. Bueno, también salió un poco largo. Bueno, y tendríamos esta matriz, ¿no? Ahora multiplicamos esta fila por esta columna x sub 0, que es, en x sub 0 está y sub 0 y y menos 1, dos valores iniciales, ¿no? En una ecuación en diferencias de segundo orden necesitamos dos valores iniciales. Entonces multiplicamos esta fila por los valores iniciales y esa sería la solución de la ecuación. Tenemos este que sería el primer coeficiente multiplicado por y sub 0 más este que sería el segundo coeficiente en función del tiempo, ¿no? Multiplicado por y menos 1, el otro valor inicial. Ah, perdón, todo este es el primero, ¿no? Es más largo y complejo. Todo este es el primer coeficiente que se multiplicaría por y sub 0 y este otro es el segundo coeficiente, ¿no? Multiplicado por, que se multiplicaría por y menos 1, que sería el segundo valor inicial. Entonces, esa sería una solución de esta ecuación en diferencias de segundo orden. Ahí los valores iniciales son dos, son valores fijos. Podemos determinarlos también, ¿no? De acuerdo a particularidades del problema, de la aplicación. Se los puede determinar y vamos a tener una función del tiempo, ¿no? Ya la ecuación en diferencias de segundo orden va a estar expresada en función del tiempo, que es lo que se quería, ¿no? Que esa es la solución de una ecuación en diferencias, ¿no? Es similar, ¿no? A las ecuaciones diferenciales, cuya solución consiste en expresar esas funciones en función del tiempo, ¿no? Y luego que estén en función del tiempo, bueno, o de la variable, o de una variable en particular, ¿no? Y generalmente en las aplicaciones, más que todo, es en función del tiempo. Solamente que en las ecuaciones diferenciales el tiempo es continuo y en las ecuaciones en diferencia el tiempo es discreto. Bueno, entonces de esta forma solucionamos una ecuación en diferencias de segundo orden. Claro está que se puede obtener soluciones gráficas más entendibles y también se pueden, hay software que soluciona estas ecuaciones en diferencias de segundo orden de mejor forma, ¿no? Aquí hemos intentado hacer paso a paso. Bueno, entonces con esto terminaríamos esta parte, que es también un poco más teórica que aplicada, ¿no? Sobre aplicaciones está este texto que vamos a resolver algunos ejercicios más de aplicación la siguiente. Les voy a pasar también este texto que no es mío, es un
es texto de, bueno, son varios autores, ¿no? Tenorio, Martín y Paralera y Contreras. Sí, un texto sobre ecuaciones diferenciales y en diferencias aplicadas a conceptos económicos y financieros. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta o comentario acerca de lo que hemos visto ahora. Sí, en la próxima, como les digo, vamos a hacer algunas más aplicaciones en finanzas. Y en la siguiente clase les voy a dar un segundo conjunto de ejercicios. Solamente va a haber dos grupos de ejercicios para este módulo, porque ha sido un poco raro, ¿no? No, bueno, estábamos todavía estructurando algunas cosas eh, o reestructurando, pero bueno, ya está todo en orden. Entonces este módulo va a tener dos grupos de ejercicios. El primer grupo que les he pasado de aplicar cadenas de Markov y matriz insumo-producto, mm, me lo podrían presentar la siguiente clase, si pudieran, ¿no? Sé que puede que estén muy ocupados, ¿no? Como en el anterior módulo, entonces traten de presentarlo la siguiente clase, el viernes, y tendrían entonces espacio, tiempo para el segundo grupo de ejercicios que el viernes les voy a enviar. Bien, entonces, como les decía, no sé si tienen preguntas, dudas, comentarios acerca de lo que hemos visto o también acerca de otros aspectos de la asignatura, del módulo, ¿no? Está bien, no hay de qué. Bien, entonces voy a enviarles la encuesta diaria en un momento. Espérenme un rato. Aquí está. El código es, como siempre, 4020. Bien, entonces, como es usual, respondan por favor ese formulario corto y envían una captura de pantalla. Sí, es para administración. Y después podemos tirarlos, ¿no? Bien, entonces si no hay más preguntas o comentarios, entonces quedamos en eso. El siguiente viernes me envían los ejercicios a mi correo y yo les paso el último grupo. Después hubo unas reestructuraciones. El siguiente módulo va a ser matemática financiera y luego vamos a entrar más con, bueno, matemática financiera les va a dar otra persona y luego se va a entrar de lleno con probabilidad, que es base para procesos estocásticos y después se van a ver más aspectos de procesos estocásticos en tiempo discreto y en tiempo continuo, aplicados, claro, a varios aspectos del campo financiero. Y entonces hasta el jueves. El jueves nos toca, ¿no? Sí.
Hasta el jueves.